Estás escuchando Radio Cristo del Consuelo. Sonido celestial. El siguiente es un programa apto para todo público, con contenido de clasificación educativo, formativo y cultural. Las versiones y opiniones emitidas en este espacio son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten. Radio Cristo del Consuelo no se responsabiliza por las mismas. En nuestra vida cotidiana hablamos de deportes. Música. Mujer, tú llegaste a mi vida y te prendiste en el alma mía. Radionovelas. En tu mirada inquieta advierto una pregunta y quiero saber cuál es. Aún no sabes por qué y para qué hemos venido a verla. Y muchos temas que cautivan nuestra atención. Un viejito al médico le dice: doctor, quiero saber qué tiempo me queda de vida. Y el médico le dice: 10. Qué bueno, 10 años. 9, 8, 7. Radio Cristo del Consuelo, desde el Ecuador para el mundo, presenta su programa Hablemos de, con temas de actualidad. Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes a la querida audiencia y a la familia Radio Cristo del Consuelo en un programa más de Hablemos de. Les habla Rosy Álvarez desde Venezuela. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, trayéndoles temas de calidad que podamos debatir y reflexionar. Les presento a mis compañeros de panel. Adelante, Elizabeth. Hola, muy buenas noches, nuestra querida maravillosa audiencia que nos escucha día a día, noche a noche. Pues bienvenidos a un nuevo programa Hablemos de. Espero que se queden hasta el último con cada uno de nosotros, porque vamos a tener una invitada muy especial. Buenas noches con cada uno de mis compañeros aquí en panel, a William en los controles. Pues espero que les guste el programa del día de hoy. Brian, buenas noches. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están en este fantástico martes? Con su programa Hablemos de. Oiga, se va a llevar un tema súper interesante que ya más adelante lo estaremos presentando. Así que bienvenidas, bienvenidos a las señales discutibles de Cristo del Consuelo, Sonido Celestial. No se olviden también de visitar las redes sociales como es YouTube, Google, TikTok, en fin, un sinnúmero de plataformas que nos pueden sintonizar. Así que bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en plena sintonía. Compañera Elvia, adelante. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Les habla Elvia Lucía Martínez desde la ciudad de Tunja. A todos nuestros amables oyentes, una bienvenida a este nuevo programa de Hablemos de. Buenas noches, Sigifredo. Buenas noches a todos los compañeros. Les habla Sigifredo Ricaurte desde Bogotá, Colombia. Aquí en un nuevo programa. Esperemos que todo sea de su agrado. Mi compañero, sigue, por favor. Sí, muy buenas noches, saludos a todos. Les saluda Gisette de Venezuela, esperando que se puedan disfrutar el programa del día de hoy. Y vamos a estar tratando un tema bastante interesante. Aparte de eso, vamos a estar acompañados de una excelente profesional para que nos ayude con este tema. Y usted, si quiere compartir con nosotros alguna pregunta, alguna inquietud que tenga, puede comunicarse al número telefónico más 58, es el código de Venezuela, más 58 426 235
2585. Repito de nuevo, más 58 426 238 2585. Si usted tiene alguna duda, allí puede enviar su pregunta y puede interactuar con nuestra especialista la noche del día de hoy, con nosotros, y bueno, sale de todas esas dudas que usted tenga. Así que, bueno, esperando que interactúen. Y vamos con mi compañera Mili. Buenas noches. Muy buenas noches, mi querida audiencia de Radio Cristo del Consuelo. Hoy estamos aquí en este programa de Hablemos de... Cuéntame, mi querida Roxy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy hablaremos de la culpa. Me despierto pidiendo perdón. No sé a quién, pero lo hago. Si alguien se entristece, me culpo. Si alguien se va, me culpo. Si algo no resulta, me señalo en silencio. La culpa es una sombra obediente. No empuja, no grita, solo se queda. Se sienta conmigo. Me acompaña. Respira en mi pecho como si fuera mía. Me dijeron que la culpa enseñaba, que doler era aprender, pero no aprendí a amar mejor. Aprendí a hacerme más pequeña. Hoy me detuve y la miré. No como un castigo, sino como una señal. Miré a la culpa y entendí algo simple y hondo. La culpa no repara, no cuida, no transforma. La culpa no sabe amar. Entonces fui al espejo y me miré a mí. Ahí estaba, de pie, cansada, pero viva, con las manos libres, con la voz intacta, con un camino todavía abierto. No todo es mi responsabilidad. No todo me pertenece. Hay dolores que puedo soltar y decisiones que aún no puedo tomar. Hoy elijo quedarme conmigo, escucharme, cuidarme. Y cuando me encuentro, la vida vuelve a tener sentido. Porque ahora elijo decidir por mí, amarme, respetarme. Gracias. Bueno, queridos oyentes, gracias por escuchar el siguiente sketch. Ahora, bueno, quiero presentar, antes de pasar a mi amiga Mili, quiero presentar a nuestra querida invitada, la psicóloga Andrea Ramírez. Bienvenida, Andrea. Hola, feliz noche, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, muy contentas de tenerte aquí en nuestro programa Hablemos de. Bueno, Mili, adelante con los agradecimientos. Claro que sí, muchísimas gracias. Radio Cristo del Consuelo y el programa Hablemos de agradecen sinceramente la participación y colaboración de la dramaturga y actriz
Clara Nelly Alfonso, quien nos ha prestado sus servicios y profesionalismo en esta reflexión, y esperamos en Radio Cristo del Consuelo poder contar más adelante con su profesionalismo y su entrega. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Adelante, compañeros. Gracias, Mili, por esas palabras. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Hoy hablaremos de la culpa. ¿Cuántas veces no hemos sentido ese sentimiento, esa emoción? Que si es con mucha frecuencia, tengo entendido que ya sería un problema, más no sería una emoción que puede llevarte a reflexionar o a sentir responsabilidad de tus actos. ¿O me equivoco, Andrea? Háblanos un poco de la culpa. Bueno, sí, cuando nosotros hablamos de la culpa tenemos que evaluar varios aspectos, porque la culpa como tal viene iniciando cuando nosotros estamos, como quien dice, en nuestras primeras etapas de vida, donde la familia, o sea, nuestro hogar, nuestros padres, son quienes nos enseñan con respecto a esa parte de la culpa, lo que es, cómo se vive, cómo se siente. O sea, ¿Cómo nos dan identificarlo? un concepto. ¿Ah? ¿Cómo identificarlo? Exacto, sí, o sea, no identificarlo, porque a veces hay padres que no les enseñan a los niños a cómo identificar lo que es esa emoción, ese sentimiento. Lo que hacen es, a veces, o sea, en la mayoría de las ocasiones, por mi experiencia de trabajo, en realidad les enseñan la culpa a través de sus acciones, o sea, de las acciones del niño, o sea, evaluando las acciones del niño, donde es que vienen y te dicen, tú eres un niño bueno o eres un niño malo, dependiendo de lo que quieran que hagan los padres. Y entonces allí es donde se va desarrollando esa sensación de culpa, porque no cubro las expectativas que me están solicitando. Entonces allí es donde se va generando esa culpa a medida que va creciendo el ser humano. Va pasando por las etapas donde también si esta culpa no fue bien gestionada o no fue, como quien dice, o sea, su proceso de adaptación fue bastante complejo, o la enseñanza, ese proceso donde papá y mamá explican, o los abuelos, o sea, alguien que te explique realmente lo que es saber cuando tienes culpa o no, o qué consecuencias trae la culpa, por qué te está generando culpa esto. Si eso no es bien explicado, obviamente la persona va a mantener un mismo perfil. Y entonces, o sea, esa misma sensación, eso va a creer que siempre va a ser por culpa de él mismo. Las situaciones que están sucediendo, o sea, se va generando culpas a través de muchos actos, muchas acciones, muchas cosas en sí, y entonces no sabe cómo gestionar eso, no sabe en realidad si eso, o sea, es que la misma palabra a veces eso es culpa de ellos mismos también, de las situaciones que pueden vivir en su vida. Porque, bueno, no vamos a decir es culpa, es responsabilidad de ellos. Vamos a cambiarlo por modo. Responsabilidad. Sí, en cierto modo, porque la cuestión es que cuando se habla de la palabra culpa, no hay la palabra responsabilidad, porque esa es la cuestión. Papá, mamá, familia, no enseñan la diferencia de eso, no enseñan que, mira, mi responsabilidad es esto, y las consecuencias de mis acciones son estas. Por lo tanto, es normal cuando yo sienta esta emoción, cuando yo sienta esto otro, y tengo que ser consciente de que eso no es para siempre, de que eso es por algo. O sea, ese tipo de situaciones no se presentan en la familia, porque obviamente papá y mamá están trabajando, no tienen tiempo para los muchachos, están en ese proceso. A veces hay muchos casos en los cuales el hogar es muy permisivo, y entonces o muy exigente, y entonces generalmente cuando
Cuando vamos hacia los polos es donde más grave estamos. Siempre hay que tratar de tener un intermedio, a pesar de que la mayoría de la gente dice no me gustan los grises. Nosotros tenemos que tener cierto equilibrio, o sea, algunos rasgos de un polo y otros rasgos de otro polo, para, como quien dice, mantenernos estables. Bueno, así es. Adelante, Elizabeth, si quieres decir algo o preguntarle algo a nuestra psicóloga en la sala. Vamos con Brian. Bueno, excelente, aquí estamos. ¿Por qué a varias personas, o sea, a ciertas nos proclaman como el culpable o el villano de cierta cosa que, o sea, que alguno dice, venga, yo no hice esto, ¿por qué me proclaman como el culpable o el villano, algo así, o la culpable o el responsable, la responsable de o sea, de algo que no ha hecho, pero algunos dicen, esta persona hizo esto, esta persona hizo aquello, pero uno dice, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Por qué? O sea, no hizo nada, pero le proclaman como el villano en sí, el culpable, más o menos. Bueno, cuando tenemos ese tipo de casos hay que revisar bien el trasfondo, o sea, la situación, qué fue lo que sucedió para poder entender el porqué de esa culpa va hacia un solo lado. Entonces hay que evaluar si la persona a la cual están culpando realmente sea una persona que sea, como quien dice, soberbio, o sea, de no aceptar las situaciones, de no doblegarse y creer siempre que hace todo bien. Entonces, a veces a esas personas les cuesta un poco aceptar que sus acciones tengan una consecuencia negativa, porque muchas veces es como que, no, mira, yo hago esto y como yo no estoy viendo que eso sea algo malo, yo no voy a aceptar que eso es algo, o sea, para que para los demás eso sea algo malo, porque sencillamente es como, vamos a ponértelo así, es como cuando una persona va a la consulta. Si un paciente va a la consulta y no ve el error de sus acciones, esa persona nunca va a cambiar, jamás y nunca. Podrá ir a todas las sesiones, podrá asistir a todas las consultas, podrá ir a cualquier terapeuta y no va a mejorar. ¿Por qué? Porque no ve el error en sus propias acciones. Entonces hay que evaluar si esa persona tiene ese tipo de comportamiento, por eso también a veces es aprendido. Y, claro, pero yo tengo una pregunta. Ajá. Disculpa, yo tengo más bien un comentario acerca de lo que usted está explicando. Primero que todo, perdone, me presento nuevamente, Miguel Álvarez. Y esto también no tendría que ver, lo que comenta el compañero Brian, no tendría que ver con muchas veces una actitud un poco negativa, que no necesariamente él o ella tenga que ver o tenga responsabilidad con la situación, pero como anteriormente habían surgido situaciones donde esta persona sí era responsable, pues los demás tienden a juzgar a esta persona aunque no tenga que ver con la situación. Esto yo creo que también pasa bastante. Sí, suele suceder, pero eso, por eso les comento, o sea, depende del contexto de la situación, porque hay que evaluar muchos aspectos para poder ver realmente si hay alguien que tiene la culpa o son todos los que tienen la culpa, porque es como les estaba ahorita explicando de esta, como quien dice, esta opción, y la otra opción, que era la que iba a comentar ahorita, es cuando las demás personas tienden, o por decir el otro, el que está echando la culpa, sea el que esté realizando el acto, sepa que está haciendo, pero sencillamente no acepta que yo hago algo mal, y entonces yo prefiero buscar a alguien. Son de ese tipo de personas que buscan excusas, entonces buscan
culpar a los demás. Entonces tenemos esa opción por allí, y la que tú comentas sí puede ser algo viable, pero eso es más que todo hacia lo que, digamos, como el dicho ese ¿cómo es que le dicen el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Sí. No, es un dicho de cuando hacen las cosas, entonces ya no te creen porque porque ya como quien dice dejaste la historia. Entonces suele suceder, por eso les digo, depende del contexto, hay que evaluar muchas cosas para poder ver realmente dónde está la culpa. Cría fama y acuéstate a dormir. Exactamente, eso mismo dicho. Sí, a veces suele suceder que ya cuando hay una persona que tiene este tipo de fama, así como lo dice el dicho, suele ser a veces hasta la víctima, porque por una acción que haya cometido tiende a ser juzgado. Entonces la mayoría o sea, eso es nato en el ser humano, juzgar. El detalle está de que no nos gusta ser juzgados. Entonces, cuando ya está una persona con, por ejemplo, en toda su vida nunca ha hecho nada malo, pero sencillamente hizo algo y todo el mundo lo vio, todo el mundo lo va a juzgar. Y entonces ya van a quedarse con que, mira, él hizo tal cosa en tal momento. Significa que no podemos confiar en él. Y entonces cada vez que suceda algo relacionado a eso, van a siempre pensar que es esa persona. Entonces por eso hay siempre que evaluar los contextos, ver bien realmente, cómo gestiona esa persona lo que es la culpa, porque a veces también podemos encontrar personas que sencillamente, en cosas sencillitas, de que por ejemplo te piden un favor, puedes ayudarme, no sé, cómprame tal cosa en la farmacia, puedes hacerme ese favor que yo no puedo ir, y entonces, y tú decir, no puedo, porque estás cansada, porque vas saliendo del trabajo, porque tienes tú también que hacer cosas, y no puedes hacerle ese favor a esa persona. Eso también nos puede generar culpa. La culpa de no ayudar, o mejor dicho, de no complacer, de no ser productivo para otras personas. Como también se puede generar la culpa de que, voy a la farmacia, le compro la cosa, no sé qué, entonces ando así con aquel sentimiento de que, cónchale, siempre tengo yo que salir a hacer las cosas, siempre soy yo, y no puedo decir que no. Entonces, cuando vas a decir el que no, por primera vez, es algo que te genera un descontrol, un desnivel a nivel psicológico, y a nivel emocional, que eso te puede generar hasta episodios de pánico, episodios depresivos, es bastante fuerte. Con respecto a eso, cuando ya estás acostumbrado a que siempre vas a ayudar a los demás, porque si no lo haces, entonces no cubres las expectativas de los demás. Entonces eso va mucho con lo que es la infancia, con lo que es lo que te enseñaron de que tenías que ayudar a todo el mundo por obligación, porque si no eres una mala persona. En eso, doctora, tiene que ver el tema de la asertividad. Ser asertivo es saber decir no para no generarse culpas. Cuando hablamos de la asertividad, nos podemos ir más a lo que es la asertividad en la comunicación, muy específico en cuanto a eso. Eso es cuando nosotros podemos hablar de ciertos temas sin tener ese tipo de conflictividad, que yo pueda conversar un tema que genere bastante polémica, pero sin llegar a un proceso de conflictividad, sino que, conversando vamos a llegar a resolver un conflicto. De eso vamos a como quien dice, la asertividad. Sí es muy importante tener esa asertividad comunicativa en el proceso de infancia, pero como les digo, es bastante complejo que en casa haya eso, porque muchas veces, papá, mamá, el hogar exige mucho y no hay esa asertividad, sino que, viene el niño a contarte algo y tú lo que haces es regañarlo. Entonces allí ya no hay una asertividad comunicativa. Entonces
sí genera bastantes choques de que yo no puedo decir, yo tengo que cumplir, y entonces yo tendría que. Y entonces cuando cuando logramos desarrollar esa asertividad, sí hay que trabajar mucho, bueno, antes de desarrollar la asertividad, la persona tiene que trabajar mucho la autoestima. La culpa está muy ligada a lo que es la autoestima, porque las personas tienden a desvalorizarse, porque si yo no cumplo, si yo no hago esto, entonces yo siento ese sentimiento de culpa de que soy una mala persona. Entonces cuando yo misma puedo decirme que soy una mala persona, ahí yo no tengo, como quien dice, unos niveles adecuados de autoestima. O sea, no tengo un proceso bueno de autogestión conmigo misma. ¿Qué le podríamos decir, doctora? ¿Qué orientación daría usted a aquellas personas que cuando se hace un comentario general asume que es para él o para ella? Entonces generan unos sentimientos de rechazo, mal genio, se ponen incómodos, de una vez saltan como, oiga, yo no soy así, yo no hice eso, conmigo no se metan porque tal cosa, pero resulta que no se está señalando a la persona, sino simplemente se hace un comentario, pero esa persona lo toma para sí. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, allí esa persona refleja su propia susceptibilidad, su propio desequilibrio a nivel emocional, porque cuando yo estoy, o mejor dicho, cuando yo le doy más poder a lo que puedan las otras personas mencionar, opinar, yo no estoy, como quien dice, centrada en mí. O sea, yo no estoy, estoy dándole más poder a los demás de que me hagan sentir mal. Entonces, si yo soy una persona que va como con unos rasgos más hacia la depresión, hacia eso, yo lo que voy a hacer es sentirme mal, voy a tomarme todo a pecho y voy a tener esos episodios así de llanto, esa tristeza. Si yo soy muy volátil y estoy a la defensiva, porque esos son mecanismos de defensa, entonces si soy muy volátil, ahí es cuando es como cuando mencionas que yo voy a explotar y le voy a decir a la gente las cosas. Entonces allí tú ves una persona que ha sido dañada y así será de tan dañada que trata de dañar a los demás. O sea, tú me estás dañando a mí, yo voy a dañarte a ti también. Entonces, como que no me voy a quedar con eso. Y entonces el detalle es eso, que no saben diferenciar cuando es algo que es para ellos y cuando es algo a nivel general. Entonces es por su propio desnivel que tienen a nivel cognitivo. O sea, no pueden aclarar las cosas, son personas que cuesta mucho para tener ese tipo de asertividad, cuesta mucho para que puedan entender, y son personas que tienden a verse como con rasgos narcisistas, con rasgos ególatras y todo esto, cuando en realidad tienen unos conflictos a nivel psicológico demasiado fuertes, que lo que hacen es como poner esa coraza para que nadie vea lo débil o lo destruido que podemos. Entonces, como yo estoy destruido, voy a destruir a los demás. O sea, tienden a hacer ese tipo de conducta. Generalmente... Andrea, disculpa, quisiera que hablaras un poco antes de irnos al primer corte, hablaras en este primer bloque sobre el cortometraje que acabamos de colocar al principio del programa, donde la persona que está hablando hacia nosotros, podríamos ser cualquiera de los que estamos oyendo o los que estamos acá en la radio, y nos informa allí cómo a veces nos sentimos culpables y viéndonos nosotros mismos nuestro reflejo al espejo. Y si no ves, igual es una manera, una metáfora que podemos agarrar y vernos el interior y decirnos a nosotros mismos, sí, yo soy capaz, yo no tengo la culpa, yo soy responsable de mis actos, estoy bien, estoy vivo.
Me parece que es un mensaje impactante. ¿Qué puedes opinar o qué puedes decir acerca de esa obra? Bueno, con respecto a eso, lo que se escuchó hace un ratito, allí hablaba mucho esa persona sobre lo que es la autoevaluación. Cuando una persona tiene bastantes conflictos a nivel de lo que es esta palabra, la culpa, muy pocas veces pueden tener una autoevaluación concreta, o sea, algo certero. Generalmente siempre va a estar muy desnivelado, porque son personas que tienen problemas, o sea, conflictos a nivel de autoestima. Cuando tienes autoestima, tú nunca, así tú te puedas evaluar, nunca vas a ver las cosas positivas que tú puedes hacer. Entonces te puedes ver en un espejo, te puedes autoevaluar en cuanto a tu trabajo, en cuanto al colegio, en cuanto a tu hogar, tu familia, en cuanto a ti como persona, cómo te vistes. Pero sí, o sea, yo puedo tener las herramientas y puedo decir, bueno, yo me voy a evaluar, pero resulta que si yo a nivel cognitivo, a nivel mental, no puedo aceptar que la culpa es parte de un proceso y que se debe de llevar, o sea, que la culpa no es para siempre, que hay momentos en los cuales yo tengo que dejar la culpa de lado, hay momentos en los cuales yo sí tengo como que empiece a vivir con culpa, o sea, vivir ese momento nada más, porque eso no es algo de que tienes que vivir toda la vida con la culpa sobre algo. Cada quien tiene que tener las responsabilidades de sus acciones y las consecuencias. Entonces, si esa persona tiene tantos conflictos a nivel cognitivo, por más que se pueda autoevaluar, no va a haber el daño que puedan hacer otras personas. Lo que va a haber es el daño que está haciendo, o sea, el daño que las otras personas le hacen a él. O sea, siempre va a haber eso, o sea, la parte negativa, se va a quedar allí estancado, es bastante complejo. Son personas que a pesar de que puedan ir, o sea, en esos casos es muy importante lo que es ir a consulta psicológica, ir a terapia para poder trabajar eso, porque a veces el nosotros mismos poder leer, el nosotros poder analizar ciertas cosas que uno puede ver, hay un libro, una película, una cuestión que esté relacionada a eso, muchas veces nos hace pensar y hacer como una evaluación sobre eso, pero no nos hace llegar a un cambio, no nos hace, o sea, lo que es el proceso de insight. O sea, el insight es donde eso es parte de lo que es el examen mental del ser humano. Y entonces, si ese insight se divide en dos vertientes. Una es donde yo reconozco que hay algo mal en mí. Y la otra es donde yo lo reconozco y busco una solución. Entonces, generalmente ellos se quedan en esa etapa de donde yo reconozco que hay algo mal, pero no sé cómo mejorarlo. Y entonces allí es donde siempre, o sea, hay que tratar de buscar ayuda para poder llevar esa situación, porque muchas veces a solas cuesta. Entonces, teniendo a alguien por lo menos de apoyo, alguien que te vaya que te abra un poquito, como quien dice, el abanico de opciones, que tú puedas decir, bueno, no fue totalmente mi culpa, y tú puedas, como quien dice, desligar un poquito de eso. Ya ahí es como que abriste una ventanita por allí, o sea, una rendija, y está entrando aire o luz allí al sótano. Sigifredo, ¿tienes algo para preguntar o comentar? Sí, yo le quería preguntar a la doctora, te habla Sigifredo Ricaurte desde Bogotá. Quería preguntarte, digamos, ante la discapacidad que presentamos algunas personas o muchas personas, y que en un momento determinado las hemos adquirido dentro del recorrido de la vida, y tenemos, por ejemplo, nuestras parejas, nuestros hijos, y hemos sentido que por culpa de la discapacidad asumimos una culpa de no haber podido luchar por esas familias, por esos hijos, que nos ha quedado mucho más difícil, y como tratando de ocultar, como su merced decía, esa culpabilidad,
pues de pronto nos encerramos y montamos ese caparazón, pero es algo que definitivamente nos perjudica a la larga. ¿Qué podría hacer uno para tratar de sobrellevar o de mejorar o de quitarse a uno esa culpabilidad? Bueno, con respecto a lo que es en relación a generar una discapacidad, ya allí se pasa como un proceso de, no es tanto la culpa, sino como un duelo, un proceso de duelo en donde ya es algo como una culpa existencial, o sea, el por qué soy una carga ahora, ya no puedo solventar ciertas cosas que anteriormente eran mi responsabilidad. Y entonces eso es un proceso de duelo el cual se tiene que ir trabajando, porque todo ser humano en la vida, o sea, es algo normal que nosotros vamos a vivir procesos de duelo, pero tenemos que aprender a vivir. O sea, el proceso de duelo es así. Yo doy muchas veces en mi consulta un ejemplo, así como nosotros, cuando hay procesos de alegría, o sea, momentos de que, ay, bueno, se graduó, nació un bebé, un nuevo integrante de la familia, cosas así, te compraste una casa, un carro, y entonces esos procesos de alegría uno los vive, o sea, esa emoción tú la dejas salir, la dejas, o sea, te expresa. Entonces, en el proceso de duelo son las emociones negativas, por así decirlo. Entonces, porque esas emociones negativas nosotros las reprimimos y no las dejamos salir? Porque la alegría sí y porque la tristeza no. Entonces, allí es donde hay ese descontrol. Cuando hablamos en cuanto a lo que es la discapacidad, generalmente son procesos de duelo que no se resuelven, procesos de duelo que son largos, obviamente, porque es una discapacidad, es algo que te cambió la vida. Entonces, es una pérdida en muchos aspectos, porque no es nada más en lo que es parte de tu cuerpo, en lo que eras tú como tal, sino que es pérdida en cuanto a ciertas cosas de trabajo, de estudio, en el ámbito familiar, en el ámbito de relación, de pareja. Entonces, en el ámbito mismo propio, personal, de que tú ya no puedas realizar cosas que anteriormente hacías, por lo menos personales, que ahora tengas que depender de otra persona, eso te genera ese proceso de duelo. Y entonces, el duelo no es nada más la pérdida de un ser querido, y bueno, el duelo es en muchos aspectos, solo que las personas desconocen. Y entonces hay que trabajar ese proceso de duelo para que, porque ese proceso de duelo precisamente es disfrazado en lo que es la culpa, en lo que es sentirse, o sea, una carga para otra persona, en lo que es sentirse limitado. Y entonces te va llevando como que, bueno, es una culpa, es algo a nivel existencial, y en realidad es un duelo, o sea, hay que llevarlo, o sea, las mismas familias, las mismas personas que están alrededor también pasan por el mismo proceso de duelo, donde ellos se sienten culpables, de que, bueno, mira, por culpa mía, porque mi genética tiene esto, entonces heredó tal cosa, o por culpa mía porque fue un accidente y yo propicié ese accidente. Entonces hay muchos procesos de duelo relacionados ahí que se deben ir tratando para poder aceptar la situación, drenar, o sea, tener una buena gestión a nivel emocional para poder llevar ese duelo, o sea, como quien dice, aprender a vivir con el duelo, con esa pérdida, pero que no se sientan culpables. Me expliqué allí. Sí, no, doctora, muy bien. Sí, no, lo que pasa es que desafortunadamente dentro del proceso de recuperación, muchas veces, inclusive la misma familia, pues obviamente no está preparada para aceptar ese tipo de cosas. Entonces, en el caso de la persona con discapacidad que quiere seguir luchando por su familia, pues se siente impotente, pero trata de hacerlo de la mejor manera, pero obviamente no cubre, digamos, esa expectativa que tienen esa familia por uno, ¿no? Entonces, eso siempre lo lleva a uno como a pensar que no pude, que me quedó difícil, que a mis hijos les quería dar el bachillerato, la universidad, la profesión,
una mejor educación, todas las cosas, pero pues desafortunadamente no se puede y uno sigue pensando. Sí, bueno, vamos a un corte comercial y ya volvemos. Chicos, ¿de qué hablamos hoy? ¿Qué les parece si hablamos de belleza? Hable serio, chicos. Mejor hablemos de música. Vamos a ponerle emoción. Mejor hablemos de deporte. Hay que ponerle sazón a esto. Mejor hablemos de cocina. Es que en nuestra vida cotidiana podemos hablar de todo un poco. Hablemos de un espacio para hablar de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos entretiene. Hablemos de los martes a las 19, solo por Radio Cristo del Consuelo, sonido celestial. Desde Bahía de Caracas, Ecuador, Radio Cristo del Consuelo. 24 horas junto a usted, con una programación con reflexiones, alabanzas y el mensaje de la palabra de Dios. Escúchenos a través del www.ceno.fm/player/Radio Cristo del Consuelo. Sonido celestial para el mundo entero. Radio Cristo del Consuelo agradece a sus cibernautas que nos siguen en nuestras diferentes plataformas. En online radiobox.com, Radio Cristo del Consuelo, y en www.ceno.fm/Radio Cristo del Consuelo. Para comunicarte con nosotros, llámanos al 593-9906-16080. Fin de espacio publicitario en Radio Cristo del Consuelo. Radio Cristo del Consuelo, sonido celestial, te informa la hora. Son las 7 de la noche, 47 minutos. Estamos de regreso con más de tu programa Hablemos de hoy, presentando un tema bastante importante y que a veces, bueno, nos echamos la culpa de todo y la gente nos culpa de todo y a veces no somos culpables, pero el mundo es así. Y quería preguntarle a nuestra especialista el día de hoy de la perspectiva en la que podemos ver la culpa, ¿no? Y cuando leía acerca de esto decía que una de las perspectivas era la psicológica y la legal. Entonces yo pensaba que era una sola culpa. Entonces, Andrea, no sé si nos puedas aportar un poquito acerca de estas dos perspectivas. Hola, Giselle. Sí, mira, cuando nosotros hablamos de lo que es la culpa, sí, la mayoría de las personas piensa en lo que es como lo dices tú, la perspectiva psicológica. Pero sí, a nivel legal hay una, que lo que pasa es que se diferencia es porque la psicológica es interna y la legal es externa. Es cuando, por ejemplo, hay vamos a suponer un accidente de tránsito donde alguien atropelló a otra persona. Entonces allí es cuando hablamos de la culpabilidad a nivel legal. O sea, es porque tú cometiste algo, o sea, tal vez cuando hablamos de sin culpa es porque hablamos de que es a nivel psicológico, que internamente, o sea, no tenía ganas de hacer eso, o sea, no fue adrede,
sino que fue un accidente. Pero el detalle es este, cuando es a nivel legal es porque son situaciones que se puedan evaluar de manera tangible. En cambio, cuando hablamos desde la perspectiva... Ajá, sí. Continúa. Bueno, cuando hablamos desde la perspectiva psicológica es porque es algo más a nivel emocional, es algo de que, bueno, soy culpable porque yo tal vez no hice nada. Vamos a suponer que en el mismo hecho, de un accidente, entonces yo me quedé en la esquina y vi a la persona tirada allí, entonces me quedé helada porque no supe qué hacer y no me moví, entonces te queda esa sensación de culpa de que, bueno, tal vez yo hubiese salido a llamar a emergencias o darle auxilio a la persona y tal vez estuviese viva, cosas así. Entonces, cuando es así, es algo desde lo que es la perspectiva psicológica, porque es algo interno, es algo propio, una autoevaluación que nosotros hacemos. Entonces, obviamente de manera, como que dice, negativa, porque siempre lo que es la culpa es de que, bueno, yo pude haber hecho más o yo tenía que haber hecho eso. Entonces, esa sensación de que yo tengo siempre que cumplir con algo, siempre tengo que tener como que le hice una obligación, así no sea mi responsabilidad. Ok, bueno, Andrea, muchísimas gracias. Sí, yo pensaba que era un solo tipo de culpa, por eso que te comenté, y yo dije, bueno, la culpa legal tiene que ser, sí, específicamente lo que nos explicaste, ¿no? Yo dije, bueno, debe ser como cuando alguien de repente hiere a una persona, cuando cometen un delito. Sí, cometen un delito como tal, y entonces lo culpa legalmente un juez. Entonces, sí estoy en lo correcto en lo que pensé. Muchísimas gracias. Voy con Elizabeth. Bueno. ¿Sí? Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está la invitada de hoy? Bueno, yo le tengo una pregunta. ¿Por qué las personas videntes, por ejemplo, hacen algo y están intermedio de una persona con discapacidad visual? Y ellos hacen algo y por quedar inocentemente ellos le echan la culpa a la persona que sí tiene la discapacidad visual. Bueno, eso es como estábamos hablando al principio cuando yo estaba dando los ejemplos. Tiene más que ver es con el tipo de persona que se va a un polo en el cual me criaron muy permisivo, donde sencillamente yo voy a culpar a los demás porque yo no voy a asumir la responsabilidad mejor dicho, las consecuencias de mis acciones. Entonces yo siempre voy a buscar de echarle la culpa al otro. O sea, yo siempre voy a salir airado porque, bueno, eso fue lo que me enseñaron a mí, a echarle la culpa al otro, a buscar esa solución que es más rápida. Elvia, ¿tenés algo que decir? Sí, quería acotar algo sobre lo que estaban comentando de la perspectiva de la culpa psicológica o de la culpa legal. Hay una culpa que es por acción o por omisión, que generalmente se da en los cargos públicos cuando la persona se da cuenta que se está haciendo alguna mala acción y ignora, pero conociendo el hecho, lo pasa por alto. Entonces también esa persona no hizo nada, no fue el culpable de esa acción, pero omitió el decirlo y también entonces ahí se genera una culpa que lleva a una responsabilidad legal. Eso es lo que quería decir, pero bueno, ya entonces seguimos. Brian. Bueno, antes de que Brian encienda su micrófono, Andrea, ¿tienes algo que hayas traído para nosotros acerca del tema que quieras compartir? ¿Alguna reflexión? Yo tengo una pregunta también para la doctora y es,
cómo ayudarle a una persona que se siente culpable pero no lo sabe identificar. ¿Cómo ayudar a alguien que no sabe identificar la culpa? ¿Esa es la pregunta? Sí, señora. Ok. Sí, bueno, en esos casos, ya evaluando un contexto y ya sabemos que esa persona no tiene la culpa, allí es donde nosotros tenemos que trabajar en lo que es una reestructuración cognitiva. ¿Qué es la reestructuración cognitiva? Eso lo podemos hacer en general, todas las personas. Es tratar de cambiar la forma de ver las cosas de esa persona. O sea, la forma en que esa persona aprecia las situaciones, percibe las cosas, entiende su entorno. Entonces es tratar de hacerle entender, pero tienes que hacerle entender con ejemplos muy claros, con situaciones, o sea, que tú puedas decirle, mira, es por esto, o sea, con muchas bases para que esa persona pueda entrar en razón y pueda hacer ese proceso de evaluación de que sí, mira, sí, cierto, no es del todo mi culpa. Entonces, y allí es donde puede empezar ese proceso de aceptación, donde, mira, no todo el tiempo soy yo la culpable. O sea, y allí vamos, como quien dice, trabajando también a su vez lo que es el autoestima, porque generalmente cuando esas personas no pueden ver que no son culpables, siempre van a tener ese proceso de, ese desnivel a nivel emocional, a nivel de autoestima. Son personas que necesitan la aprobación de todo el mundo, necesitan cubrir expectativas, necesitan, yo voy a hacer esto porque entonces yo soy buena, porque me van a decir que soy buena, porque hago las cosas bien, y así de esa manera yo voy a ganarme el cariño. Entonces están acostumbrados a eso, a que tienen que ganarse las cosas, porque si no lo haces, entonces nadie te va a querer. Muchas gracias. Andrea, entonces quieres decir con eso que acabas de decir que la culpa a veces es beneficiosa para nosotros, ya que nos podría ser más empáticos, más humildes, más tolerantes. Bueno, o cuando la culpa se hace ya negativa, pues. ¿A qué nivel? Bueno, por ejemplo, la situación que se comentó ahorita con Elvia, eso es algo a nivel negativo. O sea, allí nosotros podemos decir que ya está extralimitada una persona que no pueda ni siquiera percibir la realidad de los hechos, es porque ya está mal, pues. Entonces necesitamos, como quien dice, ayuda. Y cuando una persona, como en otro ejemplo también que se comentó, donde le echa la culpa al otro, en vez de asumir las consecuencias de sus acciones, esa persona también está evadiendo. Entonces hay que ver si esa persona es capaz de asumir culpa, o sea, de sentir culpa. Entonces, si no puede, ya estamos hablando de que también es algo negativo, o sea, porque como lo mencioné, o sea, los polos, irse a los polos los extremos, irse a los extremos. Sí. Entonces hay que mantenerse, como quien dice, en medio, un poquito de cada cosa para poder mantener ese equilibrio. Yo, retomando lo que Sigifredo dejó en el primer bloque sobre la situación que él planteó, yo quisiera opinar lo siguiente. A veces las perspectivas o las perspectivas no, la visión de tu vida cambia cuando tú cambias dime la palabra, no me recuerdo la palabra que tú siempre dices. Cambia tu estilo de vida. Si tú cambias tu visión, pues lo que pasa es que tú ves lo negativo y te sientes mal por lo que pasó, pero cuando tú cambias las expectativas de tu vida, en el sentido de que tú te sientes valioso, de que tú te sientes de que lo que te pasó no es tu culpa, ni tampoco hubieras querido jamás quedar en esa situación,
Por favor, desactiven los micrófonos. Una buena actitud cambia todo tu panorama. Ajá. Independientemente tengas lo que tengas y te sientas como te sientas, siempre y cuando mantengas una buena actitud, todo lo que tengas o todo lo que esté pasando a tu alrededor, lo vas a superar. Eso, la actitud cambia todo. Y a veces nosotros pensamos, yo siempre digo esto, pensamos por los demás. Yo a veces siento que no soy suficiente, pero no es que me lo digan o que sea así, es que yo soy la que me lo estoy inculcando. Entonces, empieza por ti, siendo tú mismo, dándote ánimos. Tú sí puedes, eres valioso, vales mucho, por algo, por alguna situación, Dios te dejó todavía con vida y bueno, dio un cambio y ve las cosas positivas, porque yo creo que de 100 cosas positivas siempre le vamos a ver una negativa y de ahí nos enfrascamos, ahí nos quedamos, pero no vemos lo bondadoso que es Dios, que nos deja con vida, que nos permitió estar en un nuevo mundo, porque indiferentemente la discapacidad que tengas, cambia tu vida. Sí, eso no lo voy a negar. Pero estás con vida, estás aquí luchando. Entonces siempre habrá alguien peor y no es alegrarse de la persona que lo esté pasando peor. Simplemente es poner en la balanza, ¿okay? Y ser agradecido. Entonces ya deja esa culpa y avanza para que veas que todo a tu alrededor cambia. Pero mientras tú sientas eso, adelante, Jessy. No, Sigifredo, él es una persona que hace un trabajo súper espectacular. Y yo pienso que es como tú dices, Rosy, o sea, no hay que sentirse culpable de nada, no hay que sentirse mal por nada, porque sí, tenemos otra vida, aprendemos a hacer cosas nuevas que antes no hacíamos y que eso es maravilloso, porque ni siquiera personas con 5 sentidos suelen hacerlo. Entonces, eso es verdad. Debemos cambiar nuestra actitud. Disculpen, antes de pasar a lo otro que vamos a tener en el programa, quiero leer por acá unos mensajes de Cecilia Tumbaco. Desde Argentina, escuchándolas como siempre. Saluditos para Ángel, Lloro y Fernando y mi madre Mercedes, que estamos en sintonía de Radio Cristo del Consuelo. Tenemos otro mensaje de parte de Líder Mendoza, desde Charapotó, reportando sintonía con nosotros en Radio Cristo del Consuelo. Y otro mensaje de parte de Carmen Orozco, de 24 de mayo. Buen programa, les felicito, sigan adelante. Esos son los mensajitos que tenemos hasta ahora. Gracias, qué lindos. Saluditos para todos, a donde se encuentren en cualquier lugar. Bueno, Brian, Elizabeth, Milly, ¿qué tienen para aportar? Yo antes que todo quiero agradecerle a la invitada que ha estado con nosotros, la psicóloga. De verdad que muchísimas gracias por todo esto que nos ha aportado aquí en el programa Hablemos de y en la emisora Radio Cristo del Consuelo. También agradecerle en los controles a William Arciban por todo este trabajo que ha tenido siempre con nosotros. Gracias y muchísimas bendiciones para ambos y para toda la audiencia. Adelante, compañero. Bueno, yo pienso que la culpa, en fin, después de todo lo que nos ha dicho la psicóloga y todo lo que hemos hablado acá, en realidad no es algo que nos debamos preocupar, siempre y cuando reconozcamos nuestros errores o cuando no tenemos la culpa, porque eso a veces llevamos la culpa de otro y nos hace sentir inferiores. Claro, porque hay personas que tienen ese como narcisista, creo que se le llama, y uno la autoestima baja y se deja pisotear. ¿O no es así, Andrea? ¿Qué puedes comentar acerca de eso? De las personas que tienen la culpa y nos hacen sentir mal, y nosotros al término de sentirnos, de verdad que sí tenemos la culpa y no salimos de ahí.
Sí, muchas veces, o sea, están personas que tienden a tener como que dice, esa perspectiva de que, bueno, yo sí soy culpable porque me lo están diciendo, porque me están haciendo, como quien dice, entender que soy culpable, a pesar de que no tenga la culpa. Sí son personas, mira, cuando nosotros a nivel psicológico, podríamos decirlo, y a nivel social, tú puedes ver en cualquier grupo de personas, todo esto, que generalmente una persona que tenga problemas de autoestima, alguien que sea con unos rasgos así medio masoquistas, va a estar siempre cerca de alguien que lo pueda manipular, porque es Que se pueda este sentir tipo de superior. persona donde yo te voy a hacer sentir mal, pero a su vez yo te voy a hacer sentir mal porque sabes que te quiero. Entonces, allí es donde juega mucho ese proceso de amor, esa aceptación, esa autoestima, el amor propio. Entonces, juega mucho a las personas que tienen esos procesos de culpabilidad existenciales. O sea, de verdad que hay que trabajar mucho el perdón, pero no a las demás personas, a los que los han hecho daño, no, perdón a sí mismo. O sea, yo perdonarme a mí misma para yo poder entender el por qué yo hago estas cosas. O sea, perdonarme el que yo me esté dejando manipular, perdonarme el que yo esté sintiéndome mal por algo que no es mi responsabilidad. Entonces hay que trabajar mucho el perdón. En las relaciones amorosas se puede ver mucho eso, donde tú tienes la culpa, yo no me hago responsable y uno termina perdonando siempre cosas que no debe perdonar y humillándose cuando el culpable es el otro. Pasa mucho eso, ¿no, Andrea? Claro, porque siempre en las relaciones cuando no hay una buena, cuando no hay una buena comunicación, cuando no hay un amor recíproco eh, y no hay empatía entre la misma pareja, obviamente siempre hay alguien que quiere más. Y entonces, cuando vemos ese tipo de relaciones, es porque siempre hay alguien que quiere más. Y entonces, es esa cuestión de que no, bueno, yo voy a someterme a lo que diga la otra persona porque, bueno, sí, yo soy culpable. O porque tal vez no quiero dejar a esa persona, entonces me voy a calar todo eso porque, bueno, la quiero. Y como hay casos en los cuales llegan y dicen, no, yo no dejé a tu papá porque me sentía culpable de dejarlos a ustedes sin padre, cosas así. Y entonces son términos irracionales, como quien dice, con respecto a eso, porque es un mal manejo que hay, o sea, a nivel personal, a nivel de introspección, de cada persona que no, que a veces no quieren aceptar y a veces es como quien dice hacerse la vista gorda. Y entonces llegar y no ver la realidad, o sea, ver otro tipo de situaciones donde no las hay. Yo tengo una amiga que ella tiene una relación a distancia y tenía planes con esa persona, planes a futuro, muy tangibles, muy directos, muy concretos, y de la noche a la mañana esa persona la llama y le dice, tengo otra persona, pero no es otra persona de ya, sino de tiempo, casi que el mismo tiempo que tienen de relación. Entonces, aquí hay dos diferentes tipos de culpa, digo yo o siento yo. La persona que cometió la infidelidad y se sintió culpable y quiso decirle la verdad de una vez antes de seguir con los planes. Y mi amiga que dice que porque ella no le dio la atención suficiente, ella no era una buena mujer y todo esto, que en este caso, si este caso te llegara a tu consultorio, ¿qué opinarías tú? ¿Qué consejo le darías?
Bueno, allí con respecto a esa parte de la culpa, más que todo es un proceso, o sea, vamos a llevarlo a lo que es el duelo, porque el duelo nos hace muchas veces, o sea, tenemos las etapas del duelo, entonces hay una etapa que es la negociación, hay etapas de ira, etapas de aceptación, y entonces etapas de tristeza. Estas se van a presentar en diferentes momentos, eso no tiene un orden de qué etapa va a ir. Y entonces, si yo estoy en esa etapa de negociación, en esa etapa de tristeza, yo voy siempre a echarme la culpa. O sea, de que, bueno, soy yo, fui yo, fui yo. Y más si esa otra persona llegó a hacer algún tipo de comentario con respecto a eso. Porque muchas veces no, casi que todo el tiempo, la persona que termina la relación tiende siempre a malponer a la otra persona, a siempre buscar excusas, siempre van a tener hasta una lista de todas las cosas del por qué la están dejando. En vez de ser sincero y sencillamente decir, mira, conocí a alguien más, me enamoré de esta persona y quiero tener una relación con ella, no quiero hacerte daño a ti y por eso vamos a terminar. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de Domingo, por lo menos, o sea, si tuvo tiempo para estar con dos personas, él sencillamente no las quería o no las quiere, mejor dicho. Él solamente buscando cuál era la mejor opción, viendo a ver qué le resultaba mejor y bueno, le fue mejor con la otra persona, decidió quedarse con esta persona. Allí ella no debería de gestionar lo que es la culpa, porque la culpa sí la tiene que gestionar él. Otra cosa es que él no va a tener culpa, porque si él fue capaz de estar durante el mismo tiempo con dos personas es porque él no genera culpa. Él lo que hace es generar excusas y echarle la culpa a otra persona. Me gustaría hacer una opinión acerca de lo que está comentando la compañera Roxy. Y es que te puedes enfrentar también es que yo no sé lo que quiero, es que yo sinceramente voy a dejar todo y voy a dejar a las dos personas porque yo no tengo idea de lo que quiero, pero yo no quiero perder tu amistad, bla, 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 bla. Perdón por el comentario. Doctora Andrea, discúlpame una cosa. De acuerdo a lo que he venido escuchando de mis compañeros, me surge la inquietud si definitivamente la parte psicológica de la culpa es innata o definitivamente se crea con el transcurrir del tiempo en un ser humano. Mira, a nivel, vamos a decirlo que esos son partes emocionales, partes conductuales. Son cosas que se van generando a medida del crecimiento del ser humano, o sea, el contexto, porque esas son emociones. Nosotros venimos, o sea, a nivel emocional venimos, tal vez uno puede tener una carga genética de patologías, o sea, de enfermedades. Vamos a suponer, diabetes, hipertensión, cáncer, cosas. Uno puede venir con esa carga genética desde que la reproducción. O sea, que se va gestando uno allí en el vientre de la madre. Pero no necesariamente nosotros vamos a desarrollar la patología. Tiene que haber algo que detone esa enfermedad. Y generalmente lo que detona la enfermedad siempre es algo a nivel emocional. Entonces, una carga muy exacerbada de descontrol a nivel emocional, que incluso estuve escuchando, o sea, leyendo, mejor dicho, de un psicólogo, un psiquiatra que estaba hablando sobre lo que era un minuto, no sé si ustedes lo han visto en las redes sociales, de que un minuto de estrés intenso puede deprimir la parte cerebral, lo que son los neurotransmisores, y entonces generar 6 horas de una caída de ese control que se tiene. Entonces allí en esas 6 horas donde va a tener como un proceso o un episodio en el cual hay descontrol
donde pueden, como quien dice, a nivel médico, eso le dicen que es como que se deprime el sistema inmunológico, una cosa así. Y todas las enfermedades que uno puede haber tenido en su vida, eso nosotros tenemos en la colonia Requivia, guardado, como que dice, esos virus. Y entonces cuando el sistema inmunológico es como la barrera, se deprime, o sea, quiere decir que baja, salen esos virus y entonces nos volvemos susceptibles, podemos tener cualquier enfermedad, infecciones y cosas así. Se desarrollan patologías, enfermedades, que por eso cuando nosotros generalmente, cuando hay una pérdida, en el lapso de los 6 meses, los primeros 6 meses, siempre se desarrolla una patología por ahí. Le dio un infarto, está sufriendo de cáncer, tuvo ansiedad, depresión, desarrolló esquizofrenia, cosas así. Entonces es cuando nosotros venimos con una carga genética y algo lo detonó. En cambio, cuando nosotros hablamos de lo que es esta culpa, eso es algo que a mí me enseñan, porque eso es así como cuando yo tengo una mala alimentación. La mala alimentación la voy a tener es porque a mí me lo enseñaron mis padres. En mi casa no tenían buenos hábitos de alimentación, entonces por lo tanto yo voy a copiar esos patrones. Entonces si a mí no me enseñan lo que es la buena gestión de la culpa, yo voy a copiar patrones y entonces voy a gestionar mal eso. Y entonces esas conductas, esa copia de patrones muchas veces nos hace daño y nos damos cuenta cuando realmente sucede algo que, bueno, ya quedamos así como que ya no hay vuelta atrás, y entonces me doy cuenta que sí tengo que mejorar. Doctora, bueno, vamos a comerciales y volvemos con nuestro programa Hablemos de. Vamos a publicidad. Chicos, ¿de qué hablamos hoy? ¿Qué les parece si hablamos de belleza? Hable serio, chicos. Mejor hablemos de música. Vamos a ponerle emoción. Mejor hablemos de deporte. Hay que ponerle sazón a esto. Mejor hablemos de cocina. Es que en nuestra vida cotidiana podemos hablar de todo un poco. Hablemos de un espacio para hablar de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos entretiene. Hablemos de los martes a las 19, solo por Radio Cristo del Consuelo, sonido celestial. Desde Bahía de Caracas, Ecuador, Radio Cristo del Consuelo, 24 horas junto a usted, con una programación con reflexiones, alabanzas y el mensaje de la palabra de Dios. Escúchenos a través del www.feno.fm/player/Radio Cristo del Consuelo. Sonido celestial para el mundo entero. Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Radio Cristo del Consuelo, sonido celestial. Solo dinos dónde recibes nuestra señal. Fin de espacio publicitario en Radio Cristo del Consuelo. Radio Cristo del Consuelo, sonido celestial, te informa la hora. Son las 8 de la noche, 19 minutos. Y estamos de regreso con más de tu programa Hablemos de, y vamos a estar por acá leyendo algunos mensajes que nos ha dejado la amable audiencia de Radio Cristo del Consuelo. Y en primer lugar tenemos a Jorge Herrera desde Manta. Manda saludos para cada uno. Buen programa, chicos, sigan así con estos buenos programas que motivan a cada uno de nosotros los oyentes.
Otro mensaje, Verónica Proaño desde Bahía de Caracas, saludos para todos. Josefa Intriago desde Cañitas de Charapotó, quiero enviar un saludo muy especial para mi hijo Alfredo en Quito. La carita de Dios, saludos, hijo mío, dice la señora Josefa Intriago. La señora Mindri Georgina saluda desde Rocafuerte y felicitarlos por el lindo programa. Saludos para todos, para el padrino con todo cariño. Y también para el nuevo locutor que está con nosotros. Estamos escuchando desde Rocafuerte. Saludos para Sigifredo, el nuevo locutor. Ramón Matías desde Chile. Saludos para todos y para mi hija que está aquí escuchando el programa conmigo. Tenemos otro mensaje. Desde Argentina les saluda Graciela González. Aquí con mi familia escuchando este bonito programa. Yolanda Martínez desde Guatemala escuchando este bonito programa. Hablemos de saludos para todos los del panel. Les saluda Mónica Pérez desde Argentina. Saludos para todos. Y el otro programa dice Isabel Cornejo desde Perú. Saludos para todos. Bendiciones. Elena Trujillo desde Colombia. Saludos para cada uno de ustedes. Saludos para Elvia. Queridos amigos, saludos. Jacinta Ceballo desde Puerto Viejo. Saludos para la especialista. Buen programa. Leida Vélez desde San Jacinto, escuchando este programa. Saludos al especialista. Marlene Mero les escucha desde Cañitas de Charapotó. Saludos para mis hijos Solfer, Edenson y Brian. Estamos en sintonía de este hermoso programa. Hablemos de. Karina, escuchando este bonito programa. Saludos para todos ustedes, bendiciones. Muy bonito programa, les felicito. Luciano Rengifo desde El Salvador, escuchando este lindo programa. Saludos para todos ustedes. Listo, estos son todos los mensajes que tenemos. Gracias a toda la audiencia por esos hermosos mensajes y eso es lo que nos mantiene a nosotros acá. Así es, dice, saludo a cada uno de ellos, gracias por mantenerse en sintonía. Aquí recibimos sus mensajitos. Bueno, Elvia, ¿ibas a preguntar algo? No, era agradecerle a la doctora de todas maneras por su intervención, por habernos acompañado todo este tiempo respondiendo nuestras preguntas. Y bueno, ¿qué recomendación nos daría, doctora, para seguir adelante con el tema ayudando a otras personas? O sea, nosotros, revierto la pregunta. Nosotros no somos psicólogos, pero tenemos muchas veces buena intención de ayudar. ¿Cómo podríamos ayudar a esa persona? Esa persona que sienta culpa. Bueno, en esos casos, cuando nosotros queremos ayudar a alguien que está pasando por un proceso, incluso para nosotros mismos como ser humano, el proceso de la culpa, esa emoción, el generar ese sentimiento en nosotros mismos, primero, o sea, mis recomendaciones como tal es que todo ser humano evalúe el contexto, evalúe si realmente es culpable y por qué. Porque a medida que yo entienda si realmente soy culpable es donde yo puedo aceptar y entonces ya puedo, como quien dice, transformar eso y buscarle una solución. Porque si yo soy culpable de algo que sucedió, entonces yo voy a buscar una solución a eso porque es mi responsabilidad, son las consecuencias de mis acciones. Pero si yo evalúo y me doy cuenta que no es mi culpa, o sea, no es mi responsabilidad, no me compete hacer ese tipo de cosas y porque yo me voy a sentir culpable diciendo que no. Entonces allí es donde yo tengo que trabajar poner límites. Eso es algo que a las personas que sufren de culpabilidad les cuesta mucho, poner un límite, el no sentirse mal cuando van a decir que no y tienden a decir siempre, ay, sí, está bien, yo te ayudo, está bien, sí, puedes contar conmigo. Y están, bueno, cansadísimos, están agotados, tienen muchas cosas que hacer, pero no pueden decir que no. Y es porque
no saben o no aprendieron, no les enseñaron a poner límites. Todo ser humano tiene que tener sus propios límites bien formados, bien establecidos. No con eso yo voy a transgredir a otra persona, no. Son límites, es para que a mí me respeten, como yo puedo respetar a otra persona. Entonces, esos límites me van a ayudar a mí a saber qué es mi responsabilidad y qué es responsabilidad de otras personas. ¿Dónde me puedo meter yo y dónde no? Entonces, eso es lo que debería de hacer cada persona, evaluarse realmente si yo tengo límites, por qué las otras personas se pueden aprovechar de mí y hacerme sentir culpable cuando no es mi culpa, cuando no tengo responsabilidad alguna en esa situación. Entonces, ¿por qué yo siempre estoy tratando de complacer a los demás a pesar de estar agotada física y mentalmente? Y entonces estoy tratando de complacer a los demás nada más para no quedar mal, para no perder la amistad, para no perder el compañero de trabajo, para no perder una relación. Entonces, ¿por qué? Allí es donde yo tengo que hablar, ¿por qué esa necesidad? ¿Por qué no puedo poner un límite? ¿Por qué tengo que ser siempre yo el que pierda cosas, el que pierda tiempo, el que deje de hacer cosas para mí, que me llenen a mí como persona, el sentirme de que yo pueda, bueno, me dijeron, ay, mira, anda para tal lado, haz tal cosa, y tú poder decir, no voy a poder. Así tú te vayas a quedar echado en tu cama, durmiendo, descansando, pero fue algo que a ti te llenó, o sea, porque tú querías, tu cuerpo en ese momento quería descansar. Entonces, tú poder poner ese tipo de límites cuesta mucho. Entonces, las personas que sufren de culpabilidad les cuesta poner esos límites. Entonces, evalúense bien con respecto a eso. Traten de poner sus límites, de ver por qué, o sea, el límite te ayuda a que las personas no te dañen tampoco. O sea, tú no vas a dañar a alguien. Con tus límites tú no vas a dañar a alguien. Tú lo que vas a hacer es más bien cubrirte tú, o sea, cuidarte tú. Que obviamente cuando las personas ya están acostumbradas a que tú siempre vas a estar allí, y entonces te van a hacer sentir mal porque ya tú estás poniendo un límite. Ahí sí tú vas a ser una mala persona. No. Y allí es donde tienes que tener fortaleza para tú decir, no, yo no soy una mala persona, eso no es mi culpa, no es mi responsabilidad, es de esa persona. Pero tiene que ser como quien dice una evaluación muy certera, o sea, ver la realidad, poder ver, o sea, esa parte de no estar como quien dice fuera de sí, donde yo no me dé cuenta de la realidad, donde yo no pueda percibir las cosas de esa forma, o sea, las cosas como son. Entonces, que yo siempre lo vea más allá. Entonces, si yo me mantengo siempre en lo que es la culpa, tiendo a desarrollar incluso depresión, porque la culpa se mantiene con situaciones de pasado. Entonces, cuando yo miro mucho hacia el pasado, yo desarrollo una depresión. Cuando yo miro mucho hacia el futuro, yo desarrollo una ansiedad. Entonces, ¿qué es lo ideal? Mantenerse en el día a día, en el presente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué está dentro de mis límites y qué está fuera de ellos? Guardar el equilibrio, empezar a conocer en dónde, o sea, cómo encontrar el equilibrio de esa posición que debo adquirir. Y esto me lleva de nuevo al audio que nos envía nuestra dramaturga Clara Alfonso, a la que le agradecemos de nuevo por su participación en el programa. Cuando se levanta y dice, me miro al espejo y digo, soy yo, estoy vivo, no debo quedarme en esa posición de que la culpa me arrastre, de que la culpa me destroce, de que la culpa me hunda. O sea, la culpa tiene tantas formas de atacar que la persona puede llegar a sentirse, pues a llegar a esos estados, como dice la doctora, de depresión, de ansiedad y todo esto. Y es ahí cuando me miro al espejo y empiezo a recuperar mi autoestima, cuando decido ser yo
y estar libre de ese sentimiento que me está atacando y soy yo la que domino mi mente y mis sentimientos. Bueno, entonces, con esta reflexión, doctora, ¿qué podríamos decirle a los oyentes para que reaccionen sobre esto? Bueno, primero, mucha fuerza de voluntad. Cuando yo soy consciente de que está sucediendo algo mal conmigo, yo tengo que tener fuerza de voluntad para poder generar un cambio, para poder llegar a ese punto donde yo me sienta bien conmigo mismo, donde yo me sienta estable, donde yo, o sea, pueda gestionar bien las situaciones de vida que se me presenten y yo pueda evaluar de manera real todos los contextos. Entonces, mucha fuerza de voluntad, si se puede, es un proceso bastante complejo porque eso es algo ya de las primeras etapas de vida donde nos enseñan eso. O sea, nuestros padres nos enseñan lo que es el sentimiento de la culpa, la generación de la misma, nos enseñan lo que es la independencia, la seguridad. Y entonces muchas veces eso está distorsionado y crecemos con un patrón distorsionado. Entonces cuesta mucho cambiar esos patrones de aprendizaje. Entonces, pero sí se puede. Es cuestión de nosotros tener fuerza de voluntad, de aceptar las cosas para poder cambiarlas. Eso es una reestructuración cognitiva, como anteriormente se los mencioné. O sea, una reestructuración es cuando yo voy a transformar o cambiar la forma en la cual yo estoy viendo las cosas para poder entender que no están bien, no la estoy viendo bien. Porque a veces a mí me enseñan a hacer las cosas de una manera y entonces no me salen bien las cosas, pero yo lo sigo haciendo porque esa es la forma en que me enseñaron. Y entonces allí es donde caigo en lo que es la reestructuración, o sea, ya yo me doy cuenta que no era la forma en la que me enseñaron a hacer las cosas, que estaba mal, pues esa forma. Entonces ya yo me doy cuenta y trato de buscar una más asertiva, una verdadera. Entonces, sí se puede, es un proceso. Si en algún momento necesitan ayuda, busquen del especialista, que muchas veces tienden a ver como quien dice al psicólogo de que, ay, mira, no voy a ir porque voy a ser tildado, voy a ser etiquetado, el psicólogo es para loco. Bueno, mucho cuidado también cuando dicen esas cosas, porque cuando alguien menciona esa frase, el psicólogo es para locos, es cuando esa persona más conflictos tiene internos y no quiere que los demás se den cuenta de ellos porque ponen una coraza de perfeccionismo. Entonces se dan a conocer como personas perfectas para el mundo, son rasgos, ya van más hacia lo histriónico, lo narcisista, entonces a la manipulación. Y entonces no quieren que los demás se enteren de eso. Entonces, o sea, no acuden a un especialista porque dicen que ellos no tienen ningún problema y entonces resulta que tienen muchísimo que resolver porque son personas que tienden a ser conflictivas y donde llegan van a conflictuar todos los ambientes. Pues. Entonces, si en algún momento ameritan de ayuda, o sea, que ustedes vean que se sienten mal, búsquenla. No se sientan cohibidos en esos lugares. Por lo menos en las consultas psicológicas nosotros tendemos a escuchar mucho. Sí hacemos preguntas, pero mayormente escuchamos, porque no hay nada mejor que el poder estar en un sitio donde puedas hablar como tú quieras, donde no vas a ser juzgado, donde puedas ser entendido hasta por las cosas que hiciste mal. Y entonces, y puedan entender tu perspectiva y darte después, como quien dice, a entender el por qué lo hiciste. Que te den otro punto de vista, que te puedan dar como quien dice ese abanico de opciones de que, mira, tienes varias opciones para resolver esto. ¿Cuál crees tú que sea la correcta? Y entonces ya allí, o sea, genera ese espacio donde tú puedas llorar con calma, donde puedas gritar, donde puedas, bueno, hablar de la manera que tú quieras, porque nunca vas a ser juzgado. Y entonces la mayoría de las personas da miedo ir a los especialistas porque sentimos que vamos a ser juzgados por la misma cosa que hacemos. Y no es así. Nosotros estamos para apoyar y para guiar en ese proceso de aprendizaje, de autoconocimiento y aceptación. Qué maravilla.
Entonces invitamos a todos los oyentes a que reflexionen sobre sí mismos, se hagan una introspección de su ser, de su persona, de su psiquis, y miren cómo estamos manejando la culpa, y si necesitamos ayuda, atendamos las sugerencias que nos está haciendo nuestra invitada de hoy, psicóloga clínica. Sigifredo. Antes de pasar a Sigifredo, quiero compartir un mensaje de reflexión que escuché por ahí, que dice así: iba yo caminando con una taza de café y alguien metió el pie, me trompecé y derramé el café. ¿De quién fue la culpa? ¿De la persona que metió el pie, o yo por no ver y ser torpe? ¿Y por qué derramé café? Pues porque café es lo que llevabas en la taza. Entonces, a veces, lo que nosotros derramamos o lo que nosotros damos al mundo es lo que llevamos por dentro, indiferentemente de quién sea la culpa. Si tú tienes odio, eso es lo que vas a relucir. Si tú tienes depresión, eso es lo que vas a soltar. Y allí doy un mensaje, Elvia, cuando tú preguntabas sobre cuando yo hablo o digo una opinión, hay personas que se ofenden. Es porque eso es lo que llevan adentro. Y sin querer remueves ese sentimiento que los afecta. Somos lo que damos y damos lo que tenemos. Si tú tienes amor, das amor. Si estás falta de amor, pues nunca lo conociste, no puedes dar amor. Entonces, ahí les dejo ese mensaje de reflexión. Ahora sí, Sigifredo, adelante. Gracias. Bueno, estamos hoy bastante metidos en el asunto de la culpa, porque realmente es un sentimiento que nos afecta a todos, ¿no? Me remito un poquito a lo que hablaba la doctora Andrea hace un momento, en esos momentos en que uno hace cosas por no incomodar a los demás. Uno muchas veces, de pronto no es por quedar bien, sino simplemente por evitar que otras personas se sientan incómodas, uno se somete a hacer cosas que bajo el sentimiento de uno no las debería hacer, pero simplemente por quedar bien ante esas otras personas, no, mentira, para quedar bien no, por hacer sentir bien a esas otras personas, pues uno relega o deja atrás su propio sentimiento y prefiere dejar cosas así. Creo que eso no está bien, me parece que no está bien. ¿Qué me dice, doctora? Claro que no está bien, porque eso habla mucho de lo que es el amor propio. Si yo estoy para complacer a otras personas, ¿en qué momento me complazco yo mismo? Entonces, ¿por qué yo voy a complacer a otra persona? Porque yo voy a tratar de que otras personas estén bien cuando mi prioridad es que esté bien yo. Entonces, si yo estoy asumiendo responsabilidades que no me competen por ayudar a otras personas, bueno, chévere, está bien, eres una buena persona, eres excelente, ayudas a los demás. O sea, sí te genera en cierto modo como esa satisfacción de que lo lograste. Bueno, más adelante Dios me recompensará, o veré los frutos de las acciones que estoy haciendo. Pero el detalle está es cuando nos sobrecargamos de esas responsabilidades. No es lo mismo que yo pueda hacerte un favor, se te hizo un favor a ti, chévere, como el que yo esté asumiendo responsabilidades de, vamos a suponer, los hijos de un tío. Bueno, este tío, estos hijos son irresponsables, entonces no quieren trabajar, no quieren nada, entonces yo por eso voy a asumir la responsabilidad de mantener a mi tío, de cuidarlo, de llevarlo al médico, todas estas cosas. Entonces, ¿por qué? Eso no es mi responsabilidad.
mi responsabilidad, lo que está dentro de mis límites, es que yo pueda colaborarle. ¿Por qué? Porque es una persona que yo quiero, es una persona, pero la responsabilidad recae en los hijos de esta persona. Entonces, si en su crianza no tienen esa formación, allá ellos. El detalle está es cuando se acostumbran las personas a que, no, mira, Andrea siempre va a ayudar, Andrea me va a buscar esto, Andrea va a hacer tal cosa, y yo puedo hacerlo, pero sencillamente no quiero hacerlo o no me da la gana de hacerlo porque yo sé que Andrea lo va a hacer. Entonces allí sí hay un problema, porque si yo no puedo ver eso que está sucediendo, o sea, el que otras personas estén teniendo esa actitud y yo siga estando allí, habla mucho de lo que es mi amor propio. O sea, esos sentimientos que tengo por mí, porque yo me estoy desvalorando por otras personas, porque yo no puedo ver la realidad, o sea, de que estas personas en realidad me están utilizando. Ese tipo de situaciones habla mucho de esa autoestima que hay que mejorar, que hay que hacerlos entrar en lo que es la realidad, en lo que es la aceptación, en lo que es ese amor propio, de que mira, tienes que amarte tú, primero estás tú, bueno, tu salud está primero que la salud de otras personas, porque a veces incluso hasta eso se puede relegar, o sea, de dejarlo de lado porque quieres cumplir con las otras personas porque eso te hace sentir bien, a pesar de que ni siquiera te estén pidiendo que vayas a hacerlo, pero sencillamente tú vas hasta allá y tienes que hacerlo porque ya eso es algo, como quien dice, la gente va a decir, no, eso es algo nato, porque le nace, pero sí es algo que ya es costumbre. Sí. Sí, doctora, muchas gracias, porque es que muchas veces creemos y confundimos que quedarnos nosotros relegados tratando de que los demás estén bien, eso nos hace mejores personas, ¿no? Dice, ¿cuánto vamos de tiempo? No, ya estamos para finalizar, ya estamos listos. Ok, bueno, vamos. Bueno, primeramente, gracias, Andrea, por todo tu aporte, por acompañarnos hoy en este programa sobre la culpa. Nos dejaste muy claro muchos puntos que tratar, la recomendación de asistir al psicólogo, así usted cree que no lo necesita, es cuando más lo necesita, porque recuerde que ahí se está negando y esto es algo también para su salud, así como va al dentista, así como va a medicina general, al pediatra, vaya al psicólogo, lleve a sus hijos al psicólogo. La estabilidad mental es tan importante para usted y para su familia, para su futuro, para la toma de sus decisiones y de su vida, una vida sana, de sus relaciones, tanto amorosas como en el trabajo, en amistad. Yo creo que el mundo necesita mucho más de los psicólogos. Bueno, vamos con la despedida de Elizabeth. Hola, buenas noches, buenas gracias por haber llegado hasta el final con cada uno de nosotros en esta maravillosa y excelente programación. Gracias a la invitada que estuvo el día de hoy con cada uno de nosotros, a William en controles, a las compañeras y compañeros de panel por vernos acompañado en esta bendecida noche. Nada, pues todo cuento tiene principio y tiene final. Nada es para siempre, pero aquí estaremos por siempre. Nada, pues conmigo estará hasta una próxima ocasión. Brian. Los psicólogos no somos locos, dirían por ahí. Simplemente curamos lo que es la mente. Vemos ese comportamiento humano, nada más podemos decir. Bien, chicos, lástima que terminó la programación del día de hoy. Hablemos de... Vaya, no se sientan culpables, chicos, no se sientan como un villano. Ay, ay, ay. Uno tiene que pensar en qué falló, qué hizo mal en sí y responsabilizarse de lo que ha hecho en sí. Pues mi gente, un placer al contar con cada uno de ustedes. Gracias por cada mensaje que llega al número telefónico que acabaron de mencionar al inicio de la programación. No sin antes, para que no se sientan culpables, hagan el amor
y no la guerra. ¿Qué les parece, ah? Después nos estarán echando la culpa de algo que no es. ¡Epa! Gracias a nuestro querido William, que está en la parte de controles y haciendo de las suyas con los efectos. Así que gracias a mis queridos compañeros que han estado por acá desde el estudio central. Y bueno, pues conmigo también hasta un próximo programa acá en la señal indiscutible de Cristo del Consuelo, Sonido Celestial. Pórtense bien, que nada les cuesta, si no, después le van a echar la culpa a alguno. Pues, conmigo, bye bye, que tengan un excelente martes. Elvia. Gracias, Brian. Bueno, de nuevo a nuestras invitadas de hoy, la maestra Clara Alfonso, que nos colaboró en el programa, a la doctora psicóloga clínica que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Nos deja muchísimas formas de pensar y de actuar y cómo podemos seguir adelante en este proyecto de vida que todos tenemos y cómo podríamos apoyar a otras personas que necesitan una palabra de aliento. Pero lo más importante es acudir al profesional, que es el que nos puede orientar el camino a seguir. No tengamos miedo a enfrentar nuestros miedos. Conmigo, hasta una próxima oportunidad, Elvia Lucía Martínez Tamayo, desde la ciudad de Tunja, en Boyacá, Colombia, cuna y taller de la libertad. A mis compañeros, gracias por estar hoy en el programa y a ustedes, amables oyentes, por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Adelante, Sigifredo. Gracias, doctora Andrea. Muchas gracias. Muy amable por su tiempo, por compartir sus conocimientos con los panelistas, con la audiencia de este programa. Mil gracias de verdad. A mis compañeros, gracias también por su tiempo, y a todos nuestros radioescuchas, un abrazo, una feliz noche. Les habló Sigifredo desde la ciudad de Bogotá. Compañera. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por haber aceptado la invitación al programa. De verdad que mil felicitaciones por todos esos conocimientos y todo lo que la amable audiencia también se llevó. Esa es la idea, de que ellos también puedan adquirir esos conocimientos, y lo que les dijo Rosy, que también tenemos que tener en cuenta y claro, cuando necesitemos ayuda hay que buscarla, porque después puede ser muy pero muy tarde. Agradecerles a todos por sus mensajes, también invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Radio Cristo del Consuelo. Allí pueden suscribirse, allí pueden escuchar nuestros programas de toda la semana ya grabados. Así que usted si se perdió el programa de hoy, allí lo puede escuchar. Mi nombre es Gisette Oropesa de Venezuela, esperando que haya sido de su agrado. Y bueno, nos encontraremos en una próxima oportunidad. Mili Álvarez. Muy buenas noches, querida audiencia. Yo les agradezco infinitamente a nombre de Radio Cristo del Consuelo por haberse quedado con nosotros hasta el final. Dios me los bendiga muchísimo, grandemente. Un abrazo inmensamente enorme para todos los compañeros del panel y para toda la audiencia. Gracias a la doctora Andrea y a la actriz y dramaturga Clara Nelly Alfonso por haber estado con nosotros en este programa de Hablemos de. Será hasta una próxima ocasión, y les recuerdo que podrán seguirnos en Facebook, en YouTube, en TikTok y en WhatsApp en Radio Cristo del Consuelo. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, mis queridos oyentes, por estar aquí hasta el final con nosotros. A Andrea, nuevamente, gracias, y esperemos que nos acompañes en otro programa de Hablemos de. Se despide Rosy desde Venezuela. Hasta un próximo programa. Buenas noches.
El siguiente es un programa con clasificación A, apto para todo público, con contenido E, clasificación entretenimiento.